¿crees que el régimen autoritario también de Xi Jinping, que lleva gobernando más de 20 años ya, ha favorecido a la economía de China en este caso? Sí. El régimen autoritario, quiero decir. Sí, no, sí, claro. Evidentemente, si con un sistema tan autoritario, si China subiera los impuestos, no había reivindicaciones sociales y al final, con ese mensaje de una sola nación, puedes establecer mejores, bueno, no mejores, una mayor capacidad económica para China a costa de tus ciudadanos. Porque al final son, aunque esté mal decirlo, son pequeñas ovejitas que tú controlas y a partir de ahí, y luego si a eso se le suma, evidentemente, la apertura económica hacia Occidente, pues da una unión que da lugar a lo que está dando lugar, es decir, al crecimiento de China a nivel económico. Y luego también yo creo que en cuanto a la ejecución de proyectos a medio largo plazo, me parece súper interesante esto. Porque es verdad que podemos criticar a las dictaduras o a esos regímenes autoritarios en cuanto a que pues, se mantienen gobernando pues, más de 20 años, como estamos diciendo, en el caso de Xi Jinping, pero podemos ir a otros países como Singapur, que podemos decir que tiene otro régimen autoritario un poquito más light, Sí. pero que desde los años 60, 65, que se separa de Malasia, Singapur, si tú ves cómo se encontraba Singapur, y estamos hablando, por cierto, que el régimen autoritario de Singapur siempre ha tenido un mismo partido, va cambiando de gobernantes, pero siempre el mismo partido, por eso digamos que tiene ese régimen autoritario. Y la evolución económica se ve tanto en China como en Singapur, países similares en ese sentido, porque ejecutan proyectos a medio largo plazo. Si tú ves, por ejemplo, cómo estaba el Producto Interior Bruto de Singapur en los años 60, 65, era lamentable. Sin embargo, si lo comparas ahora mismo, Singapur es uno de los países más prósperos del mundo. Estamos hablando de que estará con un PIB dentro del top 3. Sí, sin ninguna duda, ellos tienen sus proyectos son a medio o largo plazo. Además, ellos tienen ese concepto de conciencia social que además es muy importante para el crecimiento de un país. Pero hay un caso que además que demuestra esto, que es la venta de coches Xiaomi. O sea, ahora mismo China está subvencionando los coches de la marca Xiaomi, Sí. que sí, que le puede repercutir a corto plazo económicamente, pero a medio o largo plazo va a dar lugar a un crecimiento en el sector del automovilismo para China. Porque es lo que estaba hablando de esa necesidad. En el momento en el que tú crees fábricas de coches Xiaomi en países de Europa y necesitas comprar las piezas a China, pues creas un sentimiento de dependencia con respecto al ente global. Totalmente. Pero fíjate, más que lo que quería decir sobre todo es que el hecho de tener un régimen autoritario que se prolongue en el tiempo, como decía Xi Jinping, durante 20 años o el otro partido en Singapur durante tantísimo tiempo, hace que exista esa evolución económica. O sea, Singapur ahora mismo es uno de los países con menor desempleo, es uno de los países más prósperos, como te digo, con mayor eficiencia, con mayor sostenibilidad y sobre todo que se cumplen los proyectos. ¿Por qué? Porque si tú comparas todo eso con España, por ejemplo, aquí tenemos un bipartidismo, generalmente, aunque tenemos muchos partidos. Vivimos en una supuesta democracia, que realmente esto es una partitocracia, y lo único que tenemos de democracia es la herramienta, el sufragio, el voto. Pero a la hora de la verdad tenemos partidos que se tiran la mierda entre sí, que tienen legislaturas, gobiernos de 4 años a lo sumo 8, van cambiando, los proyectos se quedan congelados, los presupuestos congelados, los reglamentos, nosotros lo estamos viviendo en la ley de seguridad privada, el reglamento de seguridad privada está congelado sin aprobar, a la espera de que se apruebe, tal vez no interesa, no lo sé. En cualquier caso, si hay un cambio de gobierno, otra traba más. Entonces, es imposible que tú puedas tener proyectos a medio o largo plazo. Y eso hay que elogiárselo a países como China o Singapur, sin ninguna duda. Luego, es verdad que podemos comparar el régimen autoritario de China o de Singapur con Venezuela, que evidentemente dependes mucho de quién te gobierne y de cómo se hagan las cosas, si tienes a un tecnócrata o ver qué es lo que tienes, ¿no? Evidentemente hay que valorar a estos sistemas en conjunto, ¿no? Tiene connotaciones negativas, obviamente, desde la perspectiva europeísta o de la perspectiva de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, pero también no hay que negar los beneficios que tiene.
haciendo la extrapolación con España. Sin entrar en cuestiones políticas, que no es mi fundamento. No, me he limitado simplemente a dar datos objetivos. Se están matando todo el día en el Congreso. Y no avanzamos a la hora de la verdad. Pero voy a empezar hincapié con la reforma educativa. O sea, tenemos un sistema educativo del siglo XX en un siglo XXI en el que no hay un acuerdo entre, ya no solamente en partidos políticos, entre comunidades autónomas, para poder establecer un sistema educativo adecuado y que refleje las necesidades de los ciudadanos del siglo XXI. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Habría que reformar muchas cosas de nuestro sistema educativo, ¿no? Educación nutricional, educación financiera, que nos falta mucha. Nos falta mucha. Educación política también. Formar en valores, bueno, muchas cosas. Es que daría para otro podcast. También en cuanto a formación jurídica. O sea, formación jurídica. Existe mucho desconocimiento de la ley. Y hay que tener en cuenta que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Y eso hay que dejarlo muy claro. Sí. Pero bueno, sí es verdad que sería necesario eso. Una promoción de la salud nutricional, de la economía financiera. De salud mental. Salud mental. Yo, bueno, pues no te puedes ni imaginar la de problemas de salud mental que hay en España. O sea, uno de los puntos que siempre defiendo públicamente es la promoción de la salud mental, que hay que tenerlo muy en cuenta. Aquella persona que tiene problemas mentales no es ningún loco ni ese pensamiento que tenemos hace 40 años. Hay muchísima gente en España que no está diagnosticada de problemas mentales y hay gente que está diagnosticada y no está tratada. Y eso da lugar a la delincuencia. Totalmente. La tasa de suicidio de miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es la más alta dentro de las profesiones. O sea, ¿qué estamos hablando? Y todo esto son problemas de salud mental. Estamos hablando de un problema muy grave y lo que hablábamos. Todo eso se tiene que aplicar generacionalmente a través de la educación. Sí, del sentimiento. El sentimiento de unión, de conciencia social, da lugar a eso, da lugar a la uniformidad, a la unidad, a la continuación de ciertos proyectos. Pero cuando no hay ese concepto de conciencia social y hay discrepancias, pues da lugar evidentemente, pues a falta de lo que yo denomino regulación estatal o falta de coordinación. Porque es que la cooperación es fundamental en todos los estatutos. Totalmente. La cooperación interestatal e intraestatal.